Si te gusta este contenido no olvides darle like y suscribirte. Capítulo 21. Al captar la voz de Argos, Moro supuso que la investigación había avanzado en algún sentido. En cuanto a la forma tan peculiar en que Argos lo había saludado, simplemente optó por no responder. Su silencio se instaló, creando una pausa algo tensa en la conversación. Argos se pasó una mano por su cabello grasiento y, sin rodeos, fue directo al punto clave. Despilfarrador de primera, te has metido en un buen embrollo, ¿sabes? Ya lo había notado. Moro dirigió su mirada hacia el cuerpo inerte que yacía a sus pies. Desde Yorknew hasta esa zona rural, el trayecto en coche tomaba alrededor de una hora. El hecho de que Argos hubiera conseguido reunir información tan crucial en un espacio de tiempo tan breve evidenciaba su notable habilidad. Con esa idea en mente, la mirada de Moro se desplazó hacia el camino que se extendía en la distancia. Si continuaba por esa ruta, desembocaría en una zona desértica y árida donde se ubicaba su campo de tiro particular. Pero, dadas las circunstancias actuales, lo más probable era que ese campo de tiro estuviera comprometido y ya no sirviera para su propósito. Y en cuanto a dónde practicar a partir de ahora, tendría que idear una solución distinta. Al principio, el comentario de Moro dejó a Argos perplejo, pero no tardó en comprender a qué se refería. ¿Sufrió una emboscada? Efectivamente. Estuve a punto de convertirme en esos 20.000 millones de yen que esperabas embolsarte. Eso habría sido muy, bueno, francamente, prefiero que no muera tan fácilmente. Si eso ocurriera, no solo me dejaría un agujero en el bolsillo, sino que también me arriesgaría a verme involucrado. La respuesta de Argos sonó inesperadamente seria. Al fin y al cabo, si su cliente más reciente, alguien que representaba una fortuna, fallecía justo después de haber contratado sus servicios, no auguraba nada bueno para sus futuras operaciones. De acuerdo, volvamos al tema principal. Moro estaba impaciente por descubrir cuánto había logrado desenterrar Argos. Argos captó la señal y, sin demora, activó su modo profesional. Quienes le están investigando son la familia Gambino y un tipo llamado Clyde. ¿Ha oído hablar de los 10 Dons, verdad? Sí, los conozco. Un leve brillo apareció en los ojos de Moro. Gambino es el apellido de uno de esos 10 Dons. Moro experimentó una ligera sorpresa, pero pronto recuperó la compostura. Los 10 Dons, los 10 líderes mafiosos más influyentes del planeta, controlaban cada uno el submundo criminal de una región diferente a través de los 6 continentes. Estos 10 Dons eran también los organizadores de la gran subasta anual que tenía lugar en Yorknew City. Si los Gambino estaban implicados, eso explicaría cómo alguien poseía la autoridad para falsificar certificados de defunción y cómo Melina tenía conexiones con ese tipo de negocios ilícitos. Moro recordó que, dentro de 3 años, durante el infame arco de la subasta de Yorknew, Zoroyo contrataría a Iyumi para eliminar a los 10 Dons. En aquella misión, Iyumi incluso reclutó al patriarca de su clan, Maa Soldik. Y para asegurarse de dar con el escondite secreto de los Dons a tiempo, contaron con Cayuto Soldik, gracias a su habilidad para el rastreo. Este hecho por sí solo ilustraba cuán formidables eran los 10 Dons. Entonces, ¿la habilidad de rastreo de Cayuto ya está operativa en este momento? Se planteó Moro en su interior. Si pudiera contratar a alguien de la familia Soldik, Silva o Seno aceptarían un encargo que no fuera de asesinato, como un secuestro. Y pensando en rastreadores. Un recuerdo particular afloró en la mente de Moro. Palm Siberia. Su habilidad desde las profundidades de la soledad era tremendamente eficaz para el seguimiento. Pero no estaba claro si Palm ya había desarrollado esa habilidad para este entonces. Además, su mentor, Knoth, era extremadamente reacio a que la utilizara sin una supervisión estricta. Convencer a Knoth no sería tarea fácil, y es probable que el dinero por sí solo no fuera suficiente para persuadirlo. Sin embargo, según mis indagaciones, toda esta situación no fue ordenada por Gambino en persona, sino por su hijo, Nolan Gambino. La voz de Argos devolvió a Moro a la realidad. ¿El vástago de un tendón? Moro pestañeó, prestando total atención mientras Argos continuaba. Nolan ha estado valiéndose de la influencia de su padre para manejar un negocio clandestino en regiones bajo la protección de los Dons. A este negocio lo llaman el menú. ¿El menú? De cara al público, Nolan se dedica a establecer hospitales en diversas zonas, pero tras bambalinas, llevan a cabo operaciones de tráfico de personas. El menú hace referencia a una lista que desglosa a una persona en artículos de valor para su comercialización. De este modo, los compradores pueden seleccionar los productos específicos que necesitan: órganos, sangre y otras partes extraídas del cuerpo humano.
Algunos clientes incluso adquieren individuos completos para realizar experimentos con ellos. Y en este tipo de transacciones, la compatibilidad es absolutamente crucial. Hubo un breve silencio antes de que la voz de Argos bajara el tono y se volviera más pausada, como si eligiera cuidadosamente cada palabra. Cliente de alto perfil, si no hay un rencor personal entre tú y Nolan, lo más seguro es que te hayan rastreado porque tu perfil encajaba con la petición de algún comprador. Es así, murmuró Moro con una expresión indescifrable en el rostro. Desde el principio, era probable que algún comprador necesitara algo de él, lo que había resultado en que fuera incluido en el menú de Nolan. Pero la emboscada de esta noche. Probablemente no se trataba solo de satisfacer las necesidades de un cliente. La explicación más plausible era que se había descubierto el asesinato de los dos conductores del vehículo. Sin embargo, Argos no estaba al tanto de ese incidente y asumía que Moro había sido atacado únicamente por su valor de mercado. Aún quedaba otra pregunta que lo inquietaba. Cuando Hell intervino para liberar a los cautivos, sin saberlo, había escalado toda la situación. Si Nolan hubiera investigado adecuadamente y descubierto que Hell se involucró solo por casualidad, no como parte de un ataque coordinado. Entonces nadie con dos dedos de frente buscaría venganza por una carga de cautivos. A menos que esos cautivos en particular poseyeran un valor excepcional. Si ese fuera el caso. Nolan debía haber confirmado por completo la falta de conexión de Hell y luego se habría concentrado en dar casa a los otros fugitivos. Moro supuso que las acciones de Hell, en efecto, le habían concedido un poco de tiempo extra. Pero una vez que los hombres de Nolan encontraran a otros cautivos, armarían el puzzle y el papel de Moro en la eliminación de los conductores quedaría al descubierto. Argos. Diga. Necesito que me confirmes una cosa. Para corroborar sus sospechas, Moro precisaba información sobre el paradero actual de los demás que habían escapado. 10 minutos después. Argos le hizo llegar un vídeo a Moro. Moro lo abrió. Un grito desgarrador de agonía resonó a través de los altavoces de su teléfono, propagándose por la vasta llanura. Era la grabación en directo de una sesión de tortura. Moro solo miró brevemente antes de cerrar el vídeo en silencio. La víctima en la grabación era uno de los cautivos que había compartido el mismo vehículo de transporte que Moro. El rostro de Moro permaneció impasible, pero cuando su mirada se posó en el cuerpo sin vida de Vaughn, sus ojos adquirieron un brillo más frío que nunca. Capítulo 22. Los seres humanos son la especie más propensa a desarrollar anhelos retorcidos. Partiendo del mero placer, a menudo conciben innumerables formas de saciar sus perversos caprichos. A estas acciones las denominan unánimemente indulgencia. Tortura, canibalismo. En el universo de Hunter x Hunter, estas prácticas no son algo infrecuente. Se esconden en las sombras, allí donde la luz del sol no alcanza, y proliferan sin control. La única diferencia radica en que algunas personas cometen estos actos en secreto, mientras que otras sienten un impulso irrefrenable por compartir sus hazañas con los demás. Gracias a la revolución en las comunicaciones, los sistemas de comunicación globales se han consolidado y la tecnología en teléfonos y ordenadores se ha vuelto progresivamente más avanzada. Con la irrupción de Internet, las personas ahora pueden comunicarse y compartir contenidos en tiempo real a enormes distancias. Así, han surgido ciertos rincones lóbregos de la web, que funcionan como plataformas para que individuos con deseos grotescos exhiban y debatan sobre sus actos. El vídeo que Argos había encontrado procedía de uno de esos portales dedicados a la difusión de vídeos de tortura. Esas imágenes sirvieron para que Moro confirmara sus sospechas. Si no se hubiera cruzado con Morlena de casualidad al llegar a este mundo. Como alguien desprovisto de la fuerza para resistir, podría haber sufrido un destino aún más espantoso que la persona que aparecía en el vídeo. Pero lo que más lo exasperaba era que el menú que operaba detrás de todo este sistema estaba decidido a eliminarlos a todos. Una llama de rabia se avivó en el interior de Moro. Si no hubiera sido por las restricciones inherentes a la habilidad estrella fraudulenta. Dado su dominio actual del men, ¿cómo habría podido acabar con un francotirador situado a 1 kilómetro de distancia? Sin una estrategia centrada en la estrella fraudulenta, ¿cómo podría haber derrotado exitosamente al usuario de NEN que yacía muerto a sus pies, a pesar de partir con desventaja? Un solo tropiezo del destino y no habría sobrevivido lo suficiente como para responder a la llamada de Argos. Esta constatación le hizo sentir una profunda gratitud por haber optado por un camino dentro del tipo emisión centrado en el control, en lugar de la mera ofensiva pura.
Si Moro hubiera priorizado el poder destructivo sin más, no habría adquirido la flexibilidad necesaria para superar las primeras etapas de su desarrollo. Y mucho menos utilizar técnicas de control para sortear sus debilidades y alcanzar la victoria mediante la estrategia. Después de este combate, Moro se reafirmó aún más en el camino elegido al concentrarse en la emisión y la manipulación. La fuerza ofensiva pura a través del refuerzo y la emisión resultaba demasiado unidimensional. Potente, sí, pero carente de versatilidad. Claro está, en las fases intermedias y avanzadas, las capacidades ofensivas de la emisión se volvían considerablemente más letales. Pero si no lograba sobrevivir a las fases iniciales, la fuerza ofensiva bruta por sí sola no serviría de nada. Necesitaba flexibilidad. Y una vez que su habilidad estrella fraudulenta estuviera perfeccionada, Moro podría generar subhabilidades basadas en la movilidad a partir de la misma base. Eso era algo que las habilidades de refuerzo puras rara vez conseguían. Y en lo que respecta a la potencia bruta. La fase secundaria disparo de retorno de su estrella fraudulenta duplicaba su capacidad de ataque para compensar cualquier déficit de fuerza. Paso a paso. El camino a seguir debía construirse paso a paso. El Nen no era una fuerza que pudiera manejarse de manera imprudente. Debía edificarse pieza a pieza, como una casa de ladrillos. De forma deliberada y metódica en cada etapa. Con esto en mente, Moro seguiría sacando el máximo partido al sistema de progresión de niveles que le otorgaba su tatuaje en forma de rueda. Sus pensamientos divagaron y, poco a poco, la calma volvió a instalarse a medida que transcurría el tiempo. Bajó la mirada hacia su mano. Nivel 5. Tras acabar con la vida de 2 individuos, su nivel había saltado del 2 al 5. El incremento de experiencia al enfrentarse a adversarios más potentes era tangible. Podía percibir claramente la mejora en su capacidad de aura y su potencial latente. Parece que la eficiencia al subir de nivel está directamente ligada a la fortaleza de mis oponentes. Ganar niveles combatiendo a oponentes poderosos. Era algo lógico de esperar, pero aún así resultaba sorprendente. Por eso el intento de despertar el Nen de alguien a la fuerza había fracasado anteriormente. El usuario de Nen que yacía bajo él poseía un aura muy superior y una habilidad más desarrollada en comparación con el hombre que lanzaba cuchillos al que se había enfrentado antes. Esa diferencia había propiciado un salto mucho mayor en la experiencia adquirida. Moro apretó la palma de la mano contra el tatuaje. Ese tatuaje era la razón por la que podía obviar las limitaciones del talento innato y seguir adelante sin dudar. Respiró hondo, reprimiendo sus turbulentas emociones. Volvió a coger el teléfono. Tras una breve indecisión, decidió no borrar el perturbador vídeo. En su lugar, volvió a marcar el número de Argos. Cuando la llamada se conectó, Moro ya se había puesto en pie, dando la cara a la fresca brisa nocturna que recorría las llanuras, dijo: Argos, necesito ocuparme de unos asuntos. ¿Podrías recopilar toda la información que tengas sobre esa otra persona, Clyde, y enviármela por mensaje de texto? Ningún problema. La voz de Argos al otro lado sonó más apagada de lo habitual. Tras desenterrar esa información, había presenciado demasiados vídeos horribles. Después de una breve pausa, volvió a hablar con un tono más sereno. Despilfarrador. Tengo otra novedad. También he encontrado información reciente sobre la recompensa por la Brigada Fantasma. Se la enviaré toda junta, pero antes debo advertirle de algo, le escucho. En lo que respecta a la Brigada Fantasma, no me preocupa demasiado mi seguridad, aunque profundice en la investigación. Esa gente no es normal. Parece que les da igual que alguien compre información para localizarlos. Pero la mafia, esa es otra historia. Su voz adquirió un matiz de cautela, una precaución inusual que no estaba presente cuando aceptó inicialmente el encargo sobre la Brigada Fantasma. La mafia no solo se venga. Aniquilan. Matan a los amigos y familiares de sus enemigos y publican vídeos de la matanza en internet. Si quiere decir que tengo miedo, dígalo, pero no voy a correr riesgos por esto. No voy a indagar demasiado en el lado de la mafia. Moro permaneció en silencio por un instante, pero no insistió en el tema. Está bien. Haga lo que esté a su alcance. Dio por finalizada la llamada, guardó el teléfono en el bolsillo y se agachó para levantar el cuerpo. Al fin y al cabo, los cadáveres podían revelar una gran cantidad de datos. Un usuario de Nen experimentado podría extraer detalles cruciales, como el tipo de aura o características específicas de habilidades, al examinar un cuerpo. Aunque Moro dudaba que los subalternos de Nolan estuvieran al mismo nivel que alguien como Biscuit, una maestra consumada, era preferible eliminar cualquier rastro de evidencia. Era simplemente un buen hábito. Mientras arrastraba el cuerpo hacia los restos humeantes de su coche, Moro de repente recordó algo.
¿Y si aquel tipo hubiera llevado una cámara en directo o algún tipo de dispositivo de escucha? Maldita sea, lo pasé por alto. Moro frunció el ceño y dejó caer el cuerpo al suelo para revisarlo minuciosamente. Después de palpar cada centímetro, no dio con ningún equipo de vigilancia ni con transmisores. Exhaló un suspiro de alivio, prometiéndose mentalmente ser más precavido en lo sucesivo. La llamada de Argos había llegado justo después de que hubiera acabado con su adversario. En su estado de agotamiento, se había sentado directamente sobre el cuerpo para atender la llamada sin considerar de inmediato la posibilidad de dispositivos ocultos. Si su conversación hubiera sido interceptada. Olvidando cualquier otra cosa, Argos podría haber corrido un grave peligro. Moro negó con la cabeza, levantó el cadáver y lo arrojó a las llamas. Luego fue a buscar el cuerpo del francotirador y se deshizo de él de la misma manera. Capítulo 23. Boom. Una roca de aproximadamente 1 metro de altura se desintegró de repente, convirtiéndose en fragmentos que se esparcieron por el suelo, provocando una sucesión de sonoros impactos. Moro observó la roca que acababa de ser pulverizada por una de sus estrellas voladoras y una pizca de sorpresa asomó en su mirada. Solo con ascender del nivel 2 al 5, la potencia de sus estrellas voladoras había aumentado en torno a un 10%. Esto resultaba inesperado y, sin duda, podía considerarse una grata sorpresa. Moro replegó su energía Nen y se puso a reflexionar sobre la habilidad chimenea del usuario de Nen de la noche anterior. La capacidad de transformar el daño recibido en combustible para potenciar la propia fuerza era mucho más compleja que una simple transferencia de daño. Conllevaba, sin duda, al menos dos restricciones. Por ejemplo, la cantidad máxima de daño que podía absorber debía estar limitada a un valor inferior a la fuerza de defensa general del usuario. Partiendo de esa premisa, Moro creía que, con su potencia actual de nivel 5, si volviera a enfrentarse a aquel mismo usuario de Nen, no tendría que preocuparse de que sus ataques fueran absorbidos. Esa era la ventaja innegable que suponía aumentar su aura manifiesta, su capacidad de emisión. Mientras sus pensamientos cambiaban de rumbo, Moro no pudo evitar posar la mirada en el tatuaje con forma de reloj de arena que tenía en el dorso de la mano, sus sentimientos se volvían complejos. Después de fallecer y renacer, había adquirido una habilidad Nen que le permitía tomar las riendas de su destino en ese momento crucial, situándolo en una nueva encrucijada. El camino que elegiría a partir de ahí era inequívoco. Aunque sentía una profunda gratitud hacia Morlena por haberle salvado inicialmente y por su ayuda incondicional después, nunca pudo aceptar su propósito de aniquilar a la humanidad y destruir el mundo. Por esa razón, decidió cortar toda relación con ella. Sin embargo, al experimentar directamente los beneficios de subir de nivel en varias ocasiones, no pudo evitar evocar el rostro de Morlena. Moro desconocía los orígenes del tatuaje del reloj de arena, pero esta habilidad de progresión debía haberse originado a partir de la habilidad Nen de Morlena antes de su renacimiento. Como una marca ligada al alma, de alguna manera se había transferido a esta nueva existencia. Así, a medida que avanzaba hacia el nivel 10, el nivel 20, el nivel 30, inevitablemente pensaría en Morlena una y otra vez. Moro suspiró suavemente. Si tan solo. No. No existía un si tan solo. Sus visiones opuestas del mundo les impedían recorrer el mismo camino. En el futuro, serían solo extraños transitando sendas separadas. Moro sacudió la cabeza, apartando a Morlena de sus pensamientos, y dirigió su atención al mecanismo detrás del sistema de subida de nivel del tatuaje del reloj de arena. La canción de entrenamiento de amor original permitía subir de nivel rápidamente. Eliminar a una persona común aumentaba el nivel en 1, mientras que acabar con un usuario de Nen lo incrementaba en 10 niveles. Sin embargo, el tatuaje del reloj de arena era diferente. No permitía subir de nivel matando gente corriente, y los niveles obtenidos al derrotar a usuarios de Nen variaban según su poder. Un usuario de Nen de nivel estándar, por lo general, solo otorgaba un nivel. La dificultad para ganar niveles era completamente distinta en comparación con la canción de entrenamiento de amor original. No obstante, los beneficios derivados de subir de nivel con el tatuaje del reloj de arena superaban con creces los del original. La razón de esta divergencia parecía clara. La canción original de entrenamiento de amor se enfocaba en la expansión, de ahí que tuviera una dificultad de subida de nivel menor para permitir una progresión más ágil hasta el nivel 100, donde se desbloquearía la capacidad de reclutar nuevos subordinados. En contraste, el tatuaje del reloj de arena se centraba en el perfeccionamiento individual, lo que hacía mucho más arduo subir de nivel y casi imposible alcanzar el nivel 100. Pero como las recompensas por la progresión eran mucho mayores, el sistema lo compensaba elevando el potencial máximo de cada escalón.
De esto, Moro dedujo que la dificultad para subir de nivel solo se incrementaría de forma exponencial. Llegado cierto punto, solo un adversario tan formidable como Netero podría proporcionarle suficientes puntos de experiencia para ascender más. E incluso si alcanzaba el nivel 100, era poco probable que obtuviera la facultad de reclutar subordinados. Tras haber descifrado la mecánica general del tatuaje del reloj de arena, Moro aún albergaba la esperanza de alcanzar el nivel 21. Quizás, al igual que la canción de entrenamiento de amor original, el tatuaje le concedería una nueva habilidad en una vez que superara el nivel 20. Si no era así, no se forzaría. Necesito llegar al nivel 21 cuanto antes. Moro deslizó los dedos por el tatuaje del reloj de arena. Cuando llegó el momento de enfrentarse a Phaeton, él había tomado la iniciativa y solo tuvo que preocuparse por el límite de tiempo que se cernía sobre él. Pero la emboscada de la noche anterior había sido una amenaza real que llamó a su puerta. Aunque ahora comprendía quién estaba detrás del ataque y cuáles eran sus motivos, con su fuerza actual, no podía actuar con total libertad, sin restricciones. Incluso si fuera lo bastante poderoso como para acabar con Nolan Gambino, no lo haría de inmediato. Debía tener en cuenta la represalia inevitable de los 10 dons. Por lo tanto, su máxima prioridad era asegurarse de que, cuando decidiera actuar, poseyera la fuerza suficiente para derrotar a los 10 dons junto con Nolan. Sí. Después de decidir que Nolan debía morir, Moro también añadió a los 10 dons a su lista de objetivos. BZZ. El teléfono en su bolsillo vibró suavemente. Esta vez no era un tono de llamada, sino una comunicación entrante. Moro sacó el teléfono y pulsó el botón de respuesta. Cliente valioso, tengo información fresca sobre la recompensa que pesa sobre la Brigada Fantasma. La voz de Argos llegó a través del receptor. ¿Ah, sí? Moro esperó a escuchar más detalles. La noche anterior, Argos le había enviado un informe detallado de la información que había recabado. El hombre llamado Clyde, en efecto, estaba relacionado con el asesinato de aquel rico coleccionista, y la adquisición de la Senra Blade por parte de Moro ahora se vinculaba a ese suceso. Pero a Moro no le preocupaba demasiado. En aquella situación, él era simplemente un comprador que había revendido el objeto casi de inmediato, sin ninguna conexión directa con el crimen. La parte más fascinante del informe era la referente a la recompensa por la Brigada Fantasma. Argos había descubierto el objetivo de la recompensa. El miembro número 8 del grupo. Además, la recompensa se había hecho pública y varias personas ya habían aceptado la misión. Si Argos tenía nuevas actualizaciones, probablemente significaba que la familia Soldic estaba involucrada. He descubierto que quien ofreció la recompensa pagó un precio altísimo para contratar a uno de los asesinos de Soldic. Tal como había previsto, Argos reveló que Silva Soldic había aceptado la solicitud de asesinato. Entiendo. La respuesta de Moro fue calmada. No parece que le asombre demasiado, observó Argos, con un deje de curiosidad en la voz. ¿Acaso debería? Bueno, Argos se quedó mudo por un instante. Moro se dirigió hacia su vehículo todoterreno, aparcado al borde de la carretera desierta, y dijo al teléfono. Mantente atento en los próximos días y dime si detectas algún movimiento de la Brigada Fantasma. Intuyo que van a emprender alguna acción importante próximamente. Cliente importante, ¿cómo es que sabe eso? Argos no pudo disimular la sorpresa en su voz. Incluso se preguntó si Moro habría contratado a otro informante a sus espaldas. No era una cuestión de dinero, eso no le importaba lo más mínimo. Era la sensación de desconfianza. Moro, ajeno a los pensamientos de Argos, se sentó al volante y respondió con naturalidad. No viene al caso. Avísame si descubres algo relevante. Entendido. Argos respondió en tono desenfadado, pero estaba a punto de indagar más cuando la llamada se cortó abruptamente. Pero bueno, Argos se quedó mirando la pantalla de su teléfono, visiblemente irritado. ¿Por qué siempre corta la llamada así, como si tuviera una prisa endiablada? En la larga y desolada carretera, Moro condujo el vehículo todoterreno por la autopista rectilínea. Después de los sucesos de la noche anterior, se centró por completo en volverse más fuerte. Ya no podía seguir buscando gangas en York New City. Su destino. El esquí arena. Ese lugar se encontraba fuera de la esfera de influencia de la familia Gambino, lo que facilitaría sus operaciones allí. Y lo más importante, era el escenario perfecto para potenciar su fuerza. Sin embargo, Moro no planeaba esconderse ni pasar desapercibido. Una vez que llegara al esquí arena, haría pública su presencia para que todos la notaran y enviaría un mensaje claro a Nolan. ¿Me quieres muerto? Pues ven a por mí. Moro quería comprobarlo por sí mismo. ¿Lograría la gente de Nolan acabar con él, o su fracaso solo conseguiría hacerlo más poderoso? Capítulo 24.
10 días después, Moro llegó a la ciudad que albergaba el esquí arena. En este mundo, los dirigibles constituían el principal medio de transporte a largas distancias, y su eficiencia palidecía notablemente en comparación con los aviones de su existencia anterior. El viaje desde la ciudad de Yorknew hasta otro continente, cruzando el mar, le llevó a Moro 10 días completos. Por fortuna, el país donde se situaba el esquí arena imponía requisitos de entrada laxos. De lo contrario, habría tenido que perder aún más tiempo. Parecía que esta nación había posicionado al esquí arena como su pilar económico fundamental. La mayoría de los turistas que arribaban al país lo hacían motivados por el esquí arena. Moro se adentró en la ciudad, y su primera impresión no fue la de la imponente estructura que se abría paso entre las nubes en el corazón de la urbe. Más bien, lo que captó su atención fue la abrumadora cantidad de gente por todas partes. No importaba a dónde dirigiera la mirada, tiendas, puestos de recuerdos, kioscos de comida, o incluso la ropa y los bolsos que portaban las personas, abundaban los elementos vinculados a las artes marciales y la lucha. Inmerso en esa atmósfera, Moro comprendió al instante por qué este lugar recibía el nombre de paraíso de la lucha. No resultaba sorprendente que más de 4.000 luchadores se registraran a diario en el esquí arena. Esa imponente construcción se asemejaba a una pirámide edificada sobre la fama y la fortuna, incitando a la gente a escalarla sin importar el costo. Ni siquiera era indispensable alcanzar la cúspide. Con solo llegar a cierta altura, uno podía deleitarse con oleadas de aplausos y aclamaciones. Este nivel de atractivo era algo a lo que pocos podían resistirse. Mientras absorbía la atmósfera única de la ciudad, Moro lanzó un suspiro interior y se encaminó hacia el centro urbano. El esquí arena era un edificio con forma de torre que se elevaba hasta los 991 metros de altura. Contaba con 251 pisos, lo que lo convertía en el cuarto edificio más alto del mundo. Cada año, más de 1.000 millones de espectadores acudían a presenciar los combates, y solo la venta de entradas generaba cantidades de ingresos inimaginables. Moro avanzó con determinación hacia el área destinada al registro de participantes. En ese momento, una larga cola de personas se extendía por la zona de inscripción. Moro calculó a ojo que había al menos unas 2.000 personas esperando. Rodeando el área de registro, se extendía una plaza con diversas instalaciones, incluyendo estatuas que se habían transformado en puntos predilectos para que los turistas se tomaran fotografías. Como consecuencia, tanto en el mostrador de inscripción como en los alrededores, se congregaban multitudes, formando un auténtico mar de cabezas. La cacofonía que emanaba de todas direcciones saturaba los oídos de Moro, y él no poseía la paciencia para aguardar obedientemente en la fila. Salió de la cola y se dirigió directamente hacia el mostrador de registro. Mientras caminaba, lanzaba miradas de reojo a la gente que hacía fila. Sus ojos, penetrantes, parecían casi escáneres, inspeccionando las corrientes de energía que se elevaban desde la masa de personas. Persona común, persona común, persona común en todo el trayecto, no detectó ni un solo usuario de NEN. Por supuesto, siempre cabía la posibilidad de que algunos usuarios de NEN estuvieran disimulando su poder para mimetizarse con la gente común. Pero esa probabilidad era extremadamente baja. En breve, Moro llegó al mostrador de registro. De las 2.000 personas por las que había pasado, ninguna era usuaria de NEN. Bueno, a pesar de ser un poder que cualquiera podía adquirir mediante entrenamiento, la cantidad de usuarios de NEN resultaba sorprendentemente exigua en comparación con la población mundial. Basándose en ello, lo más probable era que los usuarios de NEN del esquí arena se concentraran por encima del piso 200. Hablando de eso, Moro se detuvo junto a la fila, elevando la mano para apoyar la barbilla mientras una idea rondaba su mente. Dado que incluso en este paraíso de la lucha los usuarios de NEN eran escasos, ¿por qué no transformarse en un horticultor y ofrecer a los participantes adecuados un bautismo? De esta manera, podría cultivar usuarios de NEN manualmente. Luego, cuando esas manzanas maduraran, podría cosecharlas en la arena. Mientras Moro cavilaba sobre este plan, el personal de registro y los que estaban en la cola le dirigieron miradas extrañas. El descarado escrutinio con el que Moro observaba a los participantes ya había captado la atención de mucha gente. Al principio, algunos individuos temperamentales se sentían tentados a salirse de la fila para darle una lección. Sin embargo, al cruzar miradas con Moro, experimentaron una presión inexplicable. Sus instintos les advertían que no actuaran impulsivamente. Finalmente, lograron contener su ímpetu pero recordaron su rostro en silencio. En la cabecera de la fila, la gente observaba con confusión cómo Moro se dirigía al mostrador de registro y se quedaba allí sumido en profundos pensamientos. El personal de la recepción también lo miraba con curiosidad. Instantes después,
La reflexión de Moro llegó a su fin. Decidió que el plan del huertero era viable y que consideraría ponerlo en práctica tras su inscripción formal en el torneo. Primero, registrémonos. Moro levantó la cabeza y se acercó a un hombre barbudo que estaba completando su formulario de registro. El hombre barbudo notó la aproximación de Moro e instintivamente se tensó, mirándolo con cautela. ¿Qué quiere? Tan pronto como habló, el hombre barbudo se dio cuenta de que estaba exagerando. Este era el área de registro del esquí arena. Nadie sería tan insensato como para armar un escándalo aquí, ¿verdad? Moro se detuvo frente a él, extrajo un fajo de billetes y le dijo cortésmente: Buenos días. Me gustaría comprar su lugar por 1.000.000 de Henley. ¿Estaría dispuesto? ¿Eh? El hombre barbudo quedó pasmado, con la pluma paralizada en el aire. El personal de registro mantuvo la calma y no les instó a apresurarse. Sin embargo, las personas que estaban detrás del hombre barbudo abrieron los ojos con sorpresa. 1.000.000 de Henley. Ni demasiado, ni muy poco. Pero en el esquí arena, necesitarías ganar suficientes combates para alcanzar el piso 100 y obtener esa clase de premio en metálico. El hombre barbudo recuperó la compostura rápidamente. Todo lo que tenía que hacer era colocarse al final de la fila, algo muchísimo más sencillo que luchar a través de 100 pisos. Trato hecho. El hombre barbudo entregó la pluma a Moro, tomó el dinero y se dirigió directamente al final de la fila sin dudarlo. Moro tomó la pluma y, con naturalidad, se acercó al mostrador de registro. Bienvenido a Esquí Arena. Por favor, complete su información aquí. La recepcionista reemplazó eficientemente el formulario del hombre barbudo por uno nuevo para Moro. Gracias. Moro le dedicó una sonrisa a la recepcionista y rellenó rápidamente el formulario. Cuando llegó al apartado Experiencia en combate, no inventó nada. Escribió con honestidad ninguna. En realidad, no poseía mucha experiencia en combate formal. Uno de sus propósitos en la arena celestial era precisamente adquirirla, así que no había necesidad de tomar atajos. Tras completar el registro, Moro se dirigió directamente al primer piso del esquí arena. Como estructura en forma de torre, el primer piso poseía la superficie más amplia, con 16 arenas de combate habilitadas. Diariamente, los participantes recién inscritos debían disputar aquí los combates preliminares. Moro encontró un asiento al azar y se sentó. Su llegada captó de inmediato la atención de algunas personas. Se trataba de participantes que habían notado el comportamiento extraño de Moro antes de registrarse. No esperaban que se saltara la cola y tuviera éxito. Moro ignoró las miradas y se concentró en observar los combates en la arena. Nada mal, estos tipos tienen su arte. Observando a dos participantes intercambiar feroces golpes en uno de los escenarios, el interés de Moro se avivó. Aparte del men, los artistas marciales de este mundo eran bastante competentes. Capítulo 25. 16 estadios acogieron combates simultáneamente. Algunas peleas fueron intensas, mientras que otras terminaron casi al instante. Moro mantuvo la vista fija en una de las arenas. Los dos competidores que se enfrentaban parecían ser artistas marciales que dominaban estilos de lucha específicos. Sus maniobras ofensivas y defensivas eran deliberadas y estratégicas. Después de observar un rato, Moro percibió que uno era diestro en las patadas, mientras que el otro sobresalía en los puñetazos. Sin embargo, tras intercambiar decenas de golpes, el especialista en patadas fue ganando terreno poco a poco. Impresionante. Al principio, Moro observaba con interés, pero después de docenas de asaltos, no pudo evitar sentir la emoción bullir en su interior. Los dos luchadores en la arena demostraban fuerza y velocidad con cada golpe. Cada ataque era decisivo, imbuido de la intención de poner fin al combate con el siguiente movimiento. Sus técnicas exhibían precisión, orientadas a explotar cualquier oportunidad. Este nivel de pericia era claramente el resultado de un entrenamiento intenso y prolongado. Si estos dos luchadores pudieran usar ¿en qué tipo de escena se desarrollaría en la arena? Moro estaba ponderando esta posibilidad cuando notó que la situación en la arena cambió abruptamente. El luchador especializado en patadas tenía la ventaja, pero el que usaba los puños decidió arriesgarse. Resistió una potente patada circular al cuerpo a cambio de la oportunidad de acercarse y asestarle un puñetazo directo en el pecho. Ese golpe resultó ser un punto de inflexión. El pateador se desplomó al suelo, vencido. Al presenciar esto, las pupilas de Moro se contrajeron ligeramente. Notó que el aura alrededor del oponente caído empezaba a disiparse.
El árbitro en la arena se percató rápidamente de la gravedad de la situación y verificó la respiración del contendiente caído antes de llamar de inmediato al equipo médico que estaba en espera. El luchador victorioso se limitó a echar un vistazo a su oponente abatido antes de desviar la mirada, indiferente a su estado. Esta era la cruda realidad que se ocultaba tras los vítores y aplausos. Cualquiera que decidiera pelear en la esquí arena sabía que debía estar preparado para la posibilidad de morir. En este sentido, la esquí arena recordaba un poco al examen de cazador. La Asociación de Cazadores, organizadora del examen, mantenía una actitud bastante displicente hacia los candidatos que fallecían durante la prueba. De manera similar, aquellos que se inscribían en el examen de cazador sabían exactamente cuán peligroso podía ser el camino que tenían por delante. El esquí arena no era diferente. Los concursantes no solo debían estar preparados mentalmente, sino que también tenían que firmar un descargo de responsabilidad reconociendo el riesgo de muerte. Y los combates en la arena no eran meros espectáculos para el público. Si un luchador se enfrentaba a un oponente despiadado, solo podía atribuirlo a su mala fortuna. Sin embargo, las muertes durante los combates preliminares eran relativamente infrecuentes. Las armas estaban prohibidas durante los encuentros desde las preliminares hasta el piso 200, y los combates preliminares estaban limitados a 3 minutos. Si ninguno de los contendientes lograba una victoria dentro de ese lapso, el árbitro dictaminaría el ganador basándose en su desempeño. Como resultado, la mayoría de los combatientes eludían luchar a muerte y, en cambio, se concentraban en intercambios tácticos de golpes. Pero en esta ocasión, en la arena se encontraron dos artistas marciales formados en estilos de combate letales. Además, sus fuerzas estaban equilibradas. Esto impulsó a uno de los luchadores, confiando en su experiencia en combate, a aprovechar con decisión una oportunidad fugaz para atacar. Puede que el golpeador hubiera previsto que su movimiento podía ser fatal para su oponente, pero no mostró titubeo alguno. Esta era la esencia de las artes marciales. La determinación de un guerrero puro. En la arena celestial, el paraíso del combate, esto era la norma. Incluso en otros lugares, cuando dos artistas marciales se enfrentaban, la mayoría de los duelos entre artistas marciales no solo versaban sobre ganar, sino también sobre la vida o la muerte. Podría derrotarlo sin esfuerzo. La mirada de Moro siguió al luchador victorioso mientras éste se encaminaba por el túnel que llevaba a la salida de la arena. Pero si despertara a Nen. Moro observó al hombre desaparecer en el pasillo y dejó escapar un suave suspiro. No tendría la más mínima oportunidad. Tras un breve momento de silencio, Moro se recostó en su asiento, frunciendo el ceño. Artes marciales. Ya fuera antes o después de aprender Nen, jamás había recibido entrenamiento formal en artes marciales. Sin embargo, era innegable que las artes marciales resultaban cruciales en los combates Nen. Pero, ¿cómo podría alguien sin ninguna base en artes marciales enfrentarse con confianza a un artista marcial que había dedicado años a perfeccionar su oficio? Si tuviera que ordenarlos por importancia, ¿qué era más vital? ¿El Nen o las artes marciales? Moro rememoró la pelea entre Killua y Sushi de la historia original. En ese entonces, Killua no conocía a Nen, pero su juego de pies superior y sus destrezas en las artes marciales le permitieron dominar a Sushi. Sin embargo, si Sushi hubiera desarrollado plenamente sus habilidades Nen, el desenlace podría haber sido distinto. Moro pensó luego en Bisky, una maestra de artes marciales con décadas de experiencia en la escuela Shingen-Ryu. Bisky no precisaba de habilidades Nen ofensivas. Su pericia en artes marciales por sí sola la convertía en una fuerza formidable. Entonces, ¿cuál era la respuesta? Moro se sintió perdido. También pensó en Feitan y su estilo de combate centrado en la velocidad letal. En comparación con la habilidad Pain Packer de Feitan, Moro se mostraba más cauto ante el ataque basado en la velocidad de Feitan. ¿Podría el dominio del Nen por sí solo contrarrestar ataques tan vertiginosos? La cabeza de Moro comenzó a punzarle mientras sopesaba la pregunta. Si la Brigada Fantasma no existiera, no necesitaría adentrarse en todo esto. Ni sentiría la presión constante del tiempo. Su visión anterior del futuro había sido simple. Adquirir habilidades básicas de Nen para defenderse y ganar suficiente dinero en el negocio de antigüedades para vivir con desahogo. Un futuro donde poseyera riqueza y no tuviera que temer por su vida, eso habría sido perfecto. Pero la Brigada Fantasma había destrozado ese sueño. Concursantes 2688 y 2792, por favor, preséntense en la arena C. Concursantes 2688 y 2792, a la arena C. La voz del locutor resonó por toda la arena, interrumpiendo las cavilaciones de Moro. 2792, su número.
Moro dejó a un lado sus pensamientos y se dirigió hacia la arena C. Cuando llegó, divisó a su oponente, la concursante 2688, una mujer ataviada con un traje ajustado y una larga coleta. La mujer de la coleta notó a Moro y frunció ligeramente el ceño, visiblemente sorprendida por lo joven que parecía. Ambos concursantes, por favor, ingresen a la arena. El árbitro les indicó que subieran a la plataforma. Moro y la mujer de la coleta ascendieron. En los partidos de la primera planta, priorizamos el rendimiento. Por favor, demuestren toda su fuerza dentro del límite de 3 minutos. El árbitro expuso brevemente las reglas. Comiencen. El árbitro señaló rápidamente el inicio del combate. La mujer de la coleta entró en acción, con pasos ligeros mientras giraba ágilmente para colocarse detrás de Moro. Lo siento, chico. Levantó la mano, con la intención de golpear la nuca de Moro. Esta escena captó la atención de algunos de los concursantes que se encontraban en el público. Se trataba de las personas que habían estado observando a Moro desde el proceso de registro. Ahora, al ver a Moro inmóvil ante el ataque de la mujer, sus reacciones fueron diversas. Sordo impacto. Un sonido sordo retumbó en la arena C. La mujer de la coleta inspiró profundamente y retiró la mano. Su expresión se contrajo por el dolor. ¿Qué acaba de pasar? Los espectadores quedaron perplejos. Mientras tanto, el joven concursante, que no aparentaba tener más de 16 años, permanecía completamente inmóvil luciendo una expresión de profunda meditación. Capítulo 26. La urgencia que impone el tiempo para alguien como Moro, quien debe acabar con Feitan en un plazo de 10 meses, ¿dónde debería concentrar su energía? Moro no tuvo la suerte de Gon y Killua. Ellos conocieron primero a Wing y luego a Bisky. Si pudiera plantearle esta cuestión a Bisky, probablemente obtendría una respuesta inmediata. Pero Moro no contaba con Bisky, así que solo podía depender de sí mismo para hallar la solución. Se preguntó si realmente era necesario quedarse y pulir sus habilidades en los combates por debajo del piso 200 de la arena del cielo. La respuesta fue afirmativa. Sí. No le faltaba dinero, por lo tanto, no había necesidad de apresurarse a ascender por los pisos como lo hicieron Gon y Killua para llegar rápidamente al piso 200. Lo que sí le hacía falta era experiencia en combate y conocimientos de artes marciales. De hecho, en comparación con las batallas por encima del piso 200, que estaban fuertemente centradas en el men, las peleas por debajo del piso 200 eran donde era más probable hallar artistas marciales altamente cualificados. Inicialmente, Moro había llegado a la arena del cielo en busca de los usuarios de Nen que se encontraban allí. Pero después de presenciar un combate intenso que podía decidir entre la victoria y la muerte, su perspectiva cambió. Desde su renacimiento, todo lo que había emprendido tenía como objetivo un único desenlace: la muerte de Feitan. Cuando se trataba de fortalecerse, Moro no podía permitirse ignorar el estilo de combate particular de Feitan. Así que Moro llegó a una conclusión natural. Aprender a contrarrestar los ataques basados en la velocidad de Feitan era probablemente la clave para derrotarlo. Aunque aún no pudiera adaptarse por completo al estilo de combate de Feitan, como mínimo, necesitaba entrenarse para poder ver y reaccionar a los veloces tajos de espada de Feitan. Moro se sintió inspirado por sus propias ideas y arribó a una conclusión tentativa. Sin un maestro como Bisky que lo guiara, desconocía si su decisión era acertada. Lo que sí sabía era que debía alinear sus acciones con sus convicciones. Una vez que elegía un rumbo, no podía permitirse dudar. Y los combates en la arena del cielo lo ayudarían a abordar sus puntos débiles. Vuelve a atacarme. Los pensamientos de Moro regresaron al presente mientras se giraba para encarar a la mujer de cabello largo que se masajeaba la mano herida. Al escuchar las palabras de Moro, la mujer de cabello largo frunció el ceño profundamente. Usted. Quiso plantear una pregunta, pero se contuvo. Mordiéndose el labio, se forzó a reprimir la confusión y el dolor punzante en la mano. Lanzó otro ataque contra Moro. Una vez más, se basó en su ágil juego de pies, maniobrando rápidamente hacia el punto ciego de Moro. Si esquiva, eso significa. Al atacar, notó que Moro intentaba moverse ligeramente para esquivarla. Esta observación la tranquilizó. Su golpe cambió repentinamente de dirección, bajando la mano a mitad del movimiento, antes de impactar contra el hombro de Moro. Impacto sordo. Un ruido sordo resonó por toda la arena. De inmediato. Silbido. La mujer de pelo largo aspiró bruscamente al sentir una oleada de dolor recorrer su brazo. Sintió como si hubiera golpeado hierro macizo. Con una mueca de dolor, retrocedió velozmente, sujetándose la mano temblorosa. ¡Qué dureza! ¿Cómo podía su cuerpo ser tan resistente?
Ni siquiera técnicas de endurecimiento como cuerpo de hierro deberían hacer que los músculos de alguien fueran tan sólidos. Una capa de sudor frío se formó en la frente de la mujer. La primera vez que golpeó a Moro, se contuvo por consideración a su edad. La segunda vez, plenamente consciente de sus capacidades, atacó con toda su fuerza. Pero irónicamente, su golpe más potente solo resultó en una reacción más severa. Sosteniendo su mano, ahora hinchada, estaba segura de que sus huesos se habían fracturado. Su expresión se tornó sombría. Miró a Moro con incredulidad. Solo para ver. Estaba de nuevo sumido en sus pensamientos. El rostro de la mujer de pelo largo se crispó. Mientras tanto, Moro procesaba su reciente intercambio. Aunque no había anticipado su repentino cambio de ataque, Sunen había reaccionado instintivamente más rápido que su cuerpo. Sin embargo, debido a que reaccionó de forma demasiado brusca, no había controlado adecuadamente la fuerza de Sunen. Como resultado, sufrió más daño del previsto. Ese no era el propósito de Moro. Podía percibir que la mujer de pelo largo estaba entrenada en artes marciales. Dejando de lado la fuerza física, la forma en que se había movido con habilidad a su espalda le recordó la agilidad de Killua. Moro deseaba experimentar plenamente su estilo de ataque durante el breve combate de 3 minutos, con la esperanza de aprender algo de él. Pero a juzgar por su expresión, podría haberla asustado. Moro concluyó su reflexión y miró a la mujer de pelo largo, ahora pálida y sudorosa. Le dijo con seriedad. Vuelve a atacarme. Esta vez seré cuidadoso y te aseguro que no devolveré el golpe. La mujer de pelo largo se mordió el labio en silencio. Su mano hinchada la hizo considerar seriamente la posibilidad de rendirse. Sin embargo, la actitud de Moro la hizo no querer ceder. Entre el público, incluso el experimentado árbitro no pudo disimular su asombro ante el comportamiento de Moro. En cuanto a los espectadores que presenciaban el combate, sigue pensando mientras pelea. ¿Acaso se toma en serio a sus oponentes? Se comporta con tanta arrogancia que lo noquearía si me enfrentara a él. El público murmuraba entre sí. Entre ellos, un joven apuesto permanecía en silencio, con la mirada fija únicamente en Moro. De vuelta en el ring, Moro observaba atentamente a la mujer de pelo largo. Ella apretó la mandíbula y, al final, decidió no rendirse tan fácilmente. Ya. Renunciando a su juego de pies, ajustó la respiración y utilizó toda su fuerza, activando cada músculo de su cuerpo mientras acortaba la distancia. Un puñetazo directo. Adoptó una postura firme y dirigió su puño hacia el abdomen de Moro. Los ojos de Moro bajaron ligeramente, concentrándose en su golpe. Fuerza, velocidad, ángulo. Cada componente estaba perfectamente integrado en ese golpe. Era limpio pero fluido, señal de alguien que había superado incontables rondas de entrenamiento especializado. Y sin embargo, él podía verlo con total claridad. El juego de pies marca realmente la diferencia. Si este golpe hubiera sido lanzado junto con un juego de pies preciso, mi falta de experiencia no habría bastado para bloquearlo. En una fracción de segundo, los pensamientos de Moro se extendieron más de lo habitual, permitiéndole reflexionar a fondo. Entonces, Moro levantó la mano, con la palma abierta, alineándola con el puño que se aproximaba. Controló deliberadamente el nen que rodeaba su palma. Impacto sordo. Su puño chocó fuertemente contra su palma, pero en lugar de sentir resistencia, fue como si su golpe hubiera sido absorbido por algo suave e inflexible, como el agua. Moro permaneció impasible, mientras la mujer de cabello largo se quedó congelada, con su golpe suspendido en el aire. Usted. La resistencia suave, casi relajante, de la palma de Moro la dejó desconcertada. Sintió como si hubiera vislumbrado un reino superior de maestría que no podía comprender. Lentamente, elevó los ojos para encontrarse con la mirada de Moro. Para su alivio, esta vez no lo vio ensimismado. Solo una sonrisa serena. Gracias, dijo Moro con calidez mientras retiraba la mano. Puedo aprender mucho de este lugar. En ese instante, Moro sintió una certeza absoluta. La mujer de pelo largo abrió la boca, pero las palabras no salieron. Sus hombros cayeron mientras sus fuerzas se agotaban. Árbitro renunció. Capítulo 27. Tan pronto como la combatiente de largo cabello reconoció su derrota, el referee procedió de inmediato a anunciar el desenlace. Seguidamente, el oficial extrajo un artilugio similar a un lector de tarjetas y expidió un documento de acceso en papel para el victorioso. Participante 2792, aunque su historial no reporta experiencia en combates, a tenor de su desempeño en este enfrentamiento, considero que puede avanzar directamente al nivel 50. Este es su pase para acceder al piso 50. Por favor, tómelo. El referee extendió el pase impreso hacia Moro.
Cada juez poseía su propio método para evaluar a los contendientes. Si se hubiesen considerado exclusivamente las técnicas manifestadas durante la pugna, el árbitro del ring se habría asignado inicialmente a Moro al nivel 20 y a la concursante de cabello largo al nivel 50. No obstante, a la vista del resultado, la adversaria de pelo largo no opuso la menor resistencia frente a Moro. El referee del ring se juzgó que el desenlace prevalecía sobre el proceso, pasando por alto los pormenores del registro inicial, y concedió a Moro el ascenso al 50º piso. Sin embargo, Moro no recogió el documento, sino que inquirió. Disculpe, referee, ¿tengo la opción de avanzar solamente hasta el 10º nivel? Desde luego, es su prerrogativa. El oficial asintió con la cabeza. El Coliseo Celestial albergaba no menos de 2000 duelos preliminares cada jornada, y entre los participantes era frecuente encontrar a aquellos que, como Moro, elegían por motivos personales un ascenso paulatino. Esta práctica no resultaba insólita. Moro esbozó una sonrisa y respondió. Entonces, sírvase entregarme un pase para el 10º nivel. Permita un instante. El referee expidió con rapidez una nueva credencial. Agradecido. Moro tomó el documento de papel y abandonó el cuadrilátero. Mientras transitaba del ring hacia el corredor, Moro percibía las innumerables miradas que se posaban sobre él desde todas direcciones. Una de aquellas pertenecía a la combatiente de pelo largo que recién había admitido su fracaso. Mas él no les concedió importancia y caminó con serenidad hacia el pasillo, dirigiéndose sin desvío al 10º piso del Coliseo Celestial. En lugar de apresurarse a registrarse para el ascenso, Moro penetró en el ascensor y presionó el botón correspondiente al piso 15. Transcurridos unos instantes, Moro arribó al nivel 15 y siguió las indicaciones a lo largo del pasillo hasta acceder a una sala que contenía un cuadrilátero central. En el interior del recinto ya se desarrollaba un enfrentamiento. Los graderíos circundantes al área de combate eran escasos y apenas albergaban a un puñado de asistentes. El Coliseo Celestial se componía de 251 niveles. Los pisos comprendidos entre el 11 y el 19, así como del 21 al 29, acogían arenas y proporcionaban los servicios necesarios para los duelos. Si bien el estadio congregaba a más de 1.000 millones de espectadores anualmente, los niveles inferiores no captaban gran atención del público. Cuando Moro hizo su entrada, no encontró a nadie encargado de inspeccionar o escanear su pase. Halló un asiento y contempló la batalla que se libraba en el ring. Los dos contendientes se agredían mutuamente con ferocidad. Sin embargo, carecían de técnica alguna. Sus acciones se reducían a puñetazos y patadas desordenadas que dependían exclusivamente de la fuerza física. Moro apenas observó por espacio de un minuto antes de ponerse en pie y retirarse. Comparados con los dos púgiles de habilidad marcial mortífera que había presenciado con anterioridad, e incluso con la adversaria de cabello largo con la que él mismo había peleado, estos dos participantes no diferían en nada de una reyerta entre rufianes callejeros. Y aún así, aquellos dos habían alcanzado el 10º nivel, mientras que la escurridiza mujer de pelo largo había caído en las rondas preliminares, y el individuo de potentes movimientos de piernas había perecido en el cuadrilátero. Fue un triste recordatorio de cuán fortuita puede resultar la existencia. Pero lo más revelador de todo radicaba en que Moro vislumbró una imagen de su yo pretérito en aquellos participantes que se asemejaban a peleadores de calle. Afortunadamente, él aún conservaba la posibilidad de mutar. Mientras recorría el pasillo tras abandonar la arena, Moro se sumió en una profunda introspección. Se formuló la pregunta. ¿Experimentarían desasosiego los maestros de artes marciales que han consagrado 1 o 2 décadas de sus vidas a su disciplina si, de repente, se encontrasen con el poder del Nen? Minutos más tarde, Moro retornó al 10º nivel para formalizar su registro para su próximo combate. El Coliseo Celestial autorizaba a los concursantes a librar hasta 2 enfrentamientos diarios por debajo del piso 200. Aquellos competidores dotados de confianza que aspiraban a escalar posiciones con rapidez invariablemente optaban por batirse en 2 contiendas al día. Moro tomó asiento en la sala de espera para participantes durante un período antes de ser designado para una lid en el ring B del nivel 17. El mecanismo de emparejamiento del Coliseo Celestial demostraba una gran eficiencia. Las incontables arenas distribuidas por la torre funcionaban como engranajes en perpetuo movimiento, siendo testigos de triunfos y derrotas a cada segundo. Mientras se dirigía hacia el ring B en el nivel 17, Moro caviló para sí mismo.
Si existiese una actitud tramposa que me permitiera acrecentar mi fuerza al absorber la voluntad de vencer, podría tornarme invencible con solo permanecer aquí una temporada. Mas en ese instante, otra idea atravesó su mente. Aunque me volviese invencible, alguien como la máquina de los deseos podría simplemente ordenarme morir, y yo quedaría reducido a una masa informe. A su peculiar modo, este universo exhibe su dosis de absurdos. Idéntico a él mismo, un individuo a quien, merced a algún influjo enigmático, se le había concedido la dicha de una segunda oportunidad vital. Al alcanzar el ring B en el nivel 17, Moro avistó a su adversario. Un hombre de porte imponente, con la complexión propia de un oso. Esto parece prometedor. Moro esbozó una sonrisa, anticipando el desafío. Con todo, tan pronto como el referee declaró el inicio del enfrentamiento, el entusiasmo de Moro se disipó velozmente. Su oponente poseía fuerza, mas esta era pura brutalidad. Pese a ello, Moro no puso fin al duelo de inmediato. En su lugar, se dedicó a observar las pautas de agresión del sujeto e intentó desentrañar el proceso de pensamiento subyacente a sus movimientos. Las facultades defensivas del NEM permitían a Moro analizar sin temor a sufrir menoscabo. No consideraba que esto careciese de sentido alguno. En efecto, sostenía la convicción de que la potencia del pensamiento resultaba crucial. Si bien aún era un inexperto en la aplicación de tal concepto en el fragor de la batalla, Moro confiaba en poder perfeccionarlo con el paso del tiempo. Instantes antes de cumplirse los 3 minutos. Moro, por fin, ejecutó su acción, propinando con aparente despreocupación un impacto con la palma a su adversario y catapultando al fornido individuo fuera del cuadrilátero. La contienda concluyó al instante. El referee manifestó sorpresa y extendió a Moro un pase de ascenso. Moro lo aceptó con su habitual gesto de gratitud y abandonó la estancia. Cada rival al que Moro encaraba, y cada cavilación que procesaba en el ring, se percibían como la suma de componentes a un repositorio de datos en expansión. Una vez que dicha base de datos alcanzara una plenitud suficiente, su hábito de cavilar en combate se transformaría en un sistema de inteligencia artificial, capaz de suministrar con celeridad y eficacia el curso de acción más idóneo. Moro no estaba del todo seguro de si este enfoque era el adecuado. El motivo que lo llevó a decantarse por esta aproximación se hallaba en algo que Biscuit había mencionado en cierta ocasión en el relato original: la fuerza explosiva del pensamiento en el curso del combate. A lo largo de las jornadas siguientes, Moro prosiguió su ascenso en las clasificaciones valiéndose de este método. Al alcanzar el 80º nivel, un número significativo de espectadores empezó a fijarse en él. Paulatinamente, fue acreedor de un sobrenombre en el Coliseo Celestial: Moro, el Contemplador. Capítulo 28. Dentro del Coliseo Celestial, es habitual que los púgiles de mayor renombre sean agraciados con motes por sus fervientes seguidores. Esta etapa denota la metamorfosis de una audiencia genérica a un séquito de admiradores leales. Dichos sobrenombres suelen emanar de las peculiaridades distintivas que los luchadores exhiben sobre el cuadrilátero. La conducta recurrente de Moro durante los encuentros consistía en efectuar una pausa, reflexionar sobre sus fallos en las réplicas, e ingeniar de inmediato una respuesta superior que indujera a su contrincante a reiterar sus movimientos precedentes. Cuando confrontaba a adversarios poseedores de destrezas marciales impresionantes, los duelos de Moro se caracterizaban por períodos de meditación ostensiblemente más dilatados. En el lapso de pocos días, la audiencia que seguía sus confrontaciones adoptó de manera unánime el mote de El Contemplador. Llegaron incluso a identificar una pauta interesante. A mayor duración del lapso de meditación de Moro, más formidable resultaba su oponente. A lo largo de este periodo, Moro, ahora bajo el foco público, comenzó a escuchar a sus devotos gritar El Contemplador. Durante las batallas, numerosos individuos se aproximaban a él tras las refriegas para solicitarle rúbricas. El Coliseo Celestial gozaba de renombre precisamente por esto. Una atmósfera saturada de lisonjas provenientes de sus seguidores. En vista de que las contiendas frecuentemente admitían apuestas en directo, un sinfín de apostadores ávidos se tornaban, de modo natural, en entusiastas acérrimos de quienes cosechaban triunfos con consistencia. A despecho del bullicio, Moro conservó su impasibilidad frente a toda aquella algarabía. El apelativo El Contemplador le pareció más refinado que denominaciones como kilo a machete manual o con golpe de palma del relato original. Con todo, si bien el mote en sí mismo no le preocupaba, Moro era plenamente consciente de los riesgos asociados a su floreciente masa de seguidores.
Considere usted la posibilidad de una muchedumbre ingente de fanáticos eufóricos, abalanzándose de pronto sobre él. Una conmoción de tal magnitud brindaría la coyuntura ideal para la emboscada de un asesino. Si alguien entre el gentío desenvainara un lanzacohetes RPG, a Moro ni siquiera le resultaría sorprendente. Moro había recalado en el Coliseo Celestial impulsado por un par de propósitos. Para afinar sus destrezas en la lucha. Lanzar una invitación manifiesta a las fuerzas de Nolan a ejecutar represalias. Con todo, aquello no implicaba que tuviera la intención de conceder a cualquiera una ocasión propicia para cegarle la vida en medio de una concurrencia. Quinta jornada. Tras culminar 10 encuentros, Moro alcanzó el 100º nivel sin denotar el menor esfuerzo. El Coliseo Celestial contaba con diversas divisiones de relevancia. Desde el nivel 1 hasta el 100. El primer hito que los contendientes deben trascender. Al arribar al 100º nivel, la potencia del combatiente promedio se acrecentaba de modo notable, y los beneficios conferidos a los participantes experimentaban una mejora drástica. Debido a ello, numerosos combatientes recurrían a cualquier estratagema necesaria para garantizar su permanencia por encima del nivel 100. Moro albergaba plena conciencia de esta realidad. No obstante, en el transcurso de las jornadas subsecuentes, conforme ascendía de manera progresiva hasta el nivel 160, no topó con injerencias ni artimañas desleales. Quizás su formidable ostentación de una defensa infranqueable sobre el cuadrilátero había amedrentado a los combatientes de talante menos escrupuloso. He capitalizado de forma considerable en breve lapso. Luego de imponerse en su contienda en el nivel 180, Moro retornó a sus aposentos. En el curso de menos de 10 jornadas, había librado 18 enfrentamientos. Cada rival presentaba singularidades, y en cada lid Moro asimilaba nuevas técnicas tanto de ataque como de protección. Pero, lo que resultaba fundamental, su entendimiento de las disciplinas marciales se expandió, y acumuló un acervo inestimable de experiencia en la batalla. De modo curioso, las facultades de observación que Moro había cultivado en su actividad de anticuario se manifestaban de forma subconsciente en sus contiendas. Al escrutar con detenimiento las microexpresiones y la cinemática corporal de sus adversarios, Moro lograba anticipar sus subsiguientes acciones fundamentándose en indicios imperceptibles. 10 jornadas no constituían un período extenso, mas Moro percibía que su desarrollo era monumental. Para alguien que había partido sin bagaje marcial alguno, resultaba posible apreciar en toda su dimensión su vertiginosa progresión. Al despuntar la jornada siguiente, Moro accedió al nivel 190 del recinto. Habiendo ya recolectado provechos considerables, enfocó su mira en la consecución del nivel 200. Si lograba imponerse en 2 encuentros adicionales hoy, su ascenso al nivel 200 estaría asegurado. Contemplador. Contemplador. Ja, 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 Contemplador Moro. Mi apuesta va por ti de nuevo. No me falles esta vez. Adelante, Moro. Los graderíos se hallaban atestados, y la preponderancia del gentío había acudido exprofeso para presenciar la lucha de Moro. El costo de los accesos se había disparado, con revendedores que los ofrecían a precios multiplicados por decenas respecto al valor nominal. Ordinariamente, esta efusión de fervor por parte de los seguidores solo se manifestaba en los duelos que tenían lugar a partir del nivel 200. Empero, Moro había suscitado este grado de exaltación en un lapso de apenas 10 jornadas. Aquello ponía de manifiesto con perfecta claridad por qué miríadas de púgiles ambiciosos afluían al Coliseo Celestial. Constituía la senda más expedita hacia la notoriedad. El instante anhelado por todos nosotros, esta contienda tan esperada, se halla a punto de dar comienzo. La exultante voz del narrador se proyectó en el recinto, sofocando el vocerío del gentío. Hace su entrada al cuadrilátero el invicto contemplador, Moro. Y su adversario, quien asimismo ostenta un registro de victorias inmaculado. Tagore, el puño sónico. En el preciso instante en que el presentador aludió a Tagore, el puño sónico, la concurrencia prorrumpió en aclamaciones atronadoras. Tagore. Arrásalo. No hay duda de que lo consigues. Que se pudra ese contemplador. Tagore, emplea tus puñetazos sónicos para enviarlo derechito al averno. En el ámbito de las disciplinas marciales, la potencia infundía respeto, y Tagore, sin lugar a dudas, contaba con su propia facción de adeptos fervientes. En la porción occidental del recinto, Moro aguardaba con calma, con la mirada fija en el acceso. Un individuo de musculatura prominente y cráneo rasurado emergió del corredor y avanzó con paso firme hacia el área de combate. Lucía el torso descubierto, enfundado en pantaloneta amarilla y con los puños ceñidos por vendajes níveos. Moro escrutó a Tagore con suma atención.
Por un efímero instante, la sorpresa se evidenció en su semblante, por lo general, imperturbable. Tagore. Se trataba de un practicante de Nen. La vista de Moro recorrió la figura de Tagore y capturó la percepción de la aura persistente que circundaba su persona. Una técnica 10 depurada, reveladora de una formación fundamental robusta. Al confluir sus miradas, el gesto de Tagore se mantuvo gélido mientras ascendía al cuadrilátero. El contemplador. Tagore alzó su puño diestro, recalcando el término ordinaria al mofarse. Esa chusma te aclama a ciegas, pues ignora la realidad que subyace a tu desempeño. Su timbre vocal adquirió un matiz más glacial. Pero desde hoy, tu despojo servirá para que comprendan la verdad. ¿Mi despojo? Moro elevó una ceja, perplejo ante la animosidad de Tagore. Por un instante, se cuestionó si Nolan lo habría despachado. Tagore advirtió el semblante de perplejidad en Moro y profirió una risa funesta, sus pupilas repletas de designios homicidas. No le des tantas vueltas. Carezco de preferencias. Aquí, en el ring, mi única labor es exterminar a mis adversarios. ¿En verdad resulta imprescindible tal extremo? La voz de Moro conservó su aplomo. En réplica, Tagore emanó lentamente una porción mayor de su aura, la cual circundó su físico fornido como una bruma compacta. Si la potencia no se destina a la aniquilación, carece de propósito. Y el cuadrilátero valida dicho acto. Moro contrajo el ceño en silencio durante un instante antes de dibujar una sonrisa de entendimiento. Las pupilas de Tagore adquirieron un temple aún más gélido. En los graderíos, una cuantiosa cifra de combatientes que habían sido previamente derrotados por Moro, incluida la competidora de cabello largo de las instancias preliminares, se hallaba presente para presenciar el duelo. No habían conseguido preservar sus series de triunfos, razón por la cual fijaban particular atención en los combatientes cuya inercia iba en ascenso. Y todos estaban al corriente acerca de Tagore, el puño sónico, un concursante implacable y ávido de sangre que jamás mostraba piedad hacia sus adversarios. Vamos, Moro. Haz pedazos a ese lunático. A pesar de haber caído todos ante Moro, lo alentaban con total efusividad. La postura meditativa de Moro en el cuadrilátero pudo haberles resultado exasperante, pero cotejada con la intencionalidad homicida de Tagore, con mucho habrían preferido encarar a Moro en cualquier jornada. Entretanto, inmerso en el océano de seguidores que ovacionaban, un hombre de semblante atractivo permanecía inmóvil en su asiento, con la vista clavada en Moro. Capítulo 29. El aura en que envuelve a un individuo es un reflejo de sus pensamientos y emociones, manifiestos a través de su fluir y configuración. De igual modo, la habilidad en particular de una persona encapsula directamente su carácter y las vivencias que la han moldeado. Esto revela una interconexión discreta pero de gran peso. A medida que la destreza con el nen de alguien se desarrolla, sus virtudes, flaquezas y perspectiva moral se intensifican. Los de buen corazón acentúan su bondad, mientras que los de espíritu perverso profundizan en su maldad. Por ello, aquellos que desdeñan la vida humana a menudo carecen de remordimientos al tratar a otros como si fueran meras hormigas. En la narrativa original, esto se ilustraba de manera ejemplar en quienes habían sido contagiados por la canción de entrenamiento de amor de Melina. Su propósito compartido era el homicidio. Al cegar vidas ajenas, no manifestaban la más mínima señal de turbación emocional. A sus ojos, la existencia humana no era más que puntos de experiencia para ascender de nivel. El Nen potencia sus convicciones y consolida su visión del mundo de forma inquebrantable. En este universo poblado por usuarios de Nen, quienes optan por la vileza con frecuencia se sumergen en cimas de depravación insospechadas. El individuo que Moro tenía delante, plantado en el estrado con un designio homicida manifiesto, era sin duda uno de los que encontraban placer en la matanza. Para esa clase de individuos, una vez que despiertan al Nen, sus capacidades invariablemente potencian su cualidad mortífera. A Moro no le interesaba la historia ni los resortes de Tagore, ni tampoco tenía disposición a sermonearlo sobre la incorrección de sus actos. Tan solo ratificó un punto. Cuando Tagore desveló su propósito de dar muerte, dejó claro que este encuentro constituía una pugna a vida o muerte. Sin más preámbulos, Moro adoptó su posición asignada tras la señal del oficial. Acto seguido, Moro liberó su aura hasta su máxima extensión. El resplandor que lo rodeaba chisporroteaba como llamas. Frente a él, Tagore infundió su aura de manera ostensible con una intención asesina pura. La atmósfera opresiva impactó de inmediato al árbitro. Como un individuo común, ajeno al Nen, el oficial sintió como si una garra invisible le apresara la garganta. Su rostro palideció, cubierto de sudor frío. De no ser por su adiestramiento profesional, habría huido del estrado al instante. Árbitro, estoy seguro de que oyó lo que acaba de decir Tagore, expresó Moro con sosiego.
En respuesta a la petición de un duelo a muerte de parte de Tagore, aceptó. Por consiguiente, esta lucha es oficialmente una batalla a muerte, y su presencia como árbitro ya no resulta necesaria. Comprendido, el semblante del árbitro se iluminó con alivio. Pero no abandonó el estrado de inmediato. En lugar de eso, dirigió la mirada a Tagore para constatar su anuencia. Sin dignarse a mirarlo, Tagore replicó con frialdad. Lárgate. El árbitro se apresuró a abandonar la escena sin vacilación. En la cabina de comentaristas, la joven presentadora recibió la actualización y anunció con efusividad. ¿Qué? Moro y Tagore han acordado un combate a muerte. Esto implica que la contienda es ahora un duelo a vida o muerte sin regulaciones, donde solo un contendiente saldrá con vida. La declaración del locutor resonó por toda la arena. La multitud, ya exaltada por la perspectiva del combate, se encrespó aún más al escuchar la mención de combate a muerte. El estadio estalló en aclamaciones atronadoras, como si el techo estuviese a punto de desprenderse. Sobre el estrado, una vez que el árbitro se retiró, Tagore no perdió un instante en iniciar su acometida. Alzó ambos puños a la altura del pecho y avanzó resbalando hacia Moro con un juego de pies ágil y furtivo. El cuadrilátero era reducido, y Tagore cubrió la distancia con celeridad. Sin dudar siquiera un segundo, lanzó con seguridad un golpe directo al rostro de Moro. El puñetazo fue tan veloz que dejó un silbido agudo en el aire y una estela blanca fugaz. Preparado para tal agresión, Moro se replegó en el momento justo, eludiendo el impacto mientras se disponía a estudiar el estilo de lucha de Tagore. Pero en ese instante, una fuerza que Moro no pudo ver golpeó su mejilla. ¡Pum! Un impacto sordo retumbó en toda la arena. Moro se tambaleó por el golpe, y su mejilla se onduló como si hubiera sido azotada por una onda expansiva. Su aura extendida, Moro notó, al recibir el impacto, que el aura alrededor del puño extendido de Tagore se había proyectado rápidamente hacia afuera. Fue esta expansión súbita del aura lo que lo golpeó en la cara como si fuera un puñetazo material. Y a juzgar por el impacto aquello no era un extensión de aura, ordinario. De haber sido así, el aura por sí sola no habría poseído la potencia suficiente para infligir tal daño. El aura había sido imbuida de alguna propiedad poderosa y desconcertante. Se trataba de una habilidad basada en la manipulación. Moro se tambaleó hacia atrás y plantó el pie derecho en el suelo para recobrar el equilibrio. La multitud estalló en diversas reacciones. Jadeos, vítores y gritos. No podían vislumbrar la extensión del aura invisible, pero sí veían con claridad a Moro ser golpeado incluso después de haber eludido el puñetazo. Este espectáculo desconcertante era la explicación del apodo de Tagore. Puño sónico. En el estrado, Tagore aprovechó su superioridad y no permitió que Moro recobrase el aliento. Con pasos veloces, volvió a reducir la distancia, su intención asesina canalizada en sus golpes dirigidos al tren superior de Moro. Pero Moro, en vez de reforzar la defensa de la parte alta de su cuerpo, concentró la mayor parte de su aura en sus piernas. Tac, tac, tac. De improviso, Moro se impulsó con las puntas de los pies y retrocedió de un salto como una gacela. Luego, al posar los talones en el suelo, viró bruscamente y se desplazó lateralmente a gran celeridad. La siguiente embestida de Tagore solo impactó en el aire. Dándose cuenta de ello, Tagore no retractó su golpe, sino que continuó con un fuerte codazo dirigido hacia Moro, desatando una extensión de aura similar a una cuchilla. Pero una vez más, Moro lo superó, trazando medio círculo alrededor del estrado y finalizando en el lado opuesto del recinto. Tagore se detuvo cerca del borde de la plataforma, frunciendo el ceño. Casi había acorralado a Moro en el límite y creyó que podía propinarle un golpe definitorio. Pero Moro se había escapado con un juego de pies sorprendente. Entre el público, entre los asistentes se encontraba la dama de larga coleta que había sucumbido ante Moro durante las eliminatorias. Sus ojos se abrieron desmesuradamente mientras susurraba con estupor. ¿Él cómo conoce mi paso Gasela? Y es incluso más rápido que yo. El juego de pies que Moro acababa de emplear era exactamente el mismo que el suyo. Pero, ¿cómo era eso posible? No solo había imitado su técnica, sino que la ejecutaba con una presteza y una exactitud que ella misma no conseguía. La mujer de la larga coleta se quedó pasmada. Capítulo 30. El paso de la gacela. Moro ni siquiera estaba al tanto del nombre de aquella técnica de desplazamiento. Al fin y al cabo, la había adquirido de la mujer de la larga coleta. No obstante, no es que hubiera tenido la intención de imitarla deliberadamente. Sucedió sencillamente que, a lo largo de los 18 combates que había librado hasta ese momento, la mujer de la larga coleta fue la única adversaria que había empleado una técnica de juego de pies formal.
Así que, desde un punto de vista técnico, esta era la única destreza que Moro pudo sustraer mediante la observación y la reflexión durante la contienda. La mecánica de este desplazamiento implicaba el uso de las puntas de los pies para generar impulso, confiriendo a los movimientos del usuario ligereza y agilidad al avanzar o retroceder. El talón actuaba, entonces, como punto de giro, posibilitando un cambio de dirección veloz, similar al salto de una gacela. Aprender los principios de esta técnica no presentaba dificultad. Lo arduo residía en generar potencia explosiva en los intervalos de quietud. Sin embargo, ese escollo podía solventarse gracias a la potenciación que brindaba el NEN. Por este motivo, Moro, quien acababa de apropiarse del juego de pies, pudo emplearlo incluso con mayor eficiencia que su ejecutora original. De pie en el centro de la arena, Moro elevó una mano para palpar su mejilla, ligeramente tumefacta, su mirada serena mientras contemplaba a Tagore inmóvil en el borde de la plataforma. «Estás bastante seguro, ¿no?» Después de varios intercambios, ya había descifrado la habilidad NEN de Tagore. Se trataba de una forma de poder que infundía al NEN propiedades de onda expansiva, realzando su capacidad para franquear las fortificaciones defensivas del NEN. Dado que el tipo de NEN de potenciación no se prestaba a ataques a distancia, Tagore se apoyaba en el combate cuerpo a cuerpo para maximizar la eficacia de sus embestidas. El detalle crucial era que Tagore podía proyectar este NEN en forma de onda de choque a través de sus puños, codos y quizás incluso otras partes de su anatomía. Era una habilidad puramente orientada al combate, perfectamente adaptada al estilo de lucha brutal de Tagore. Pero lo que captó la atención de Moro fue la imprudencia con la que Tagore había desvelado su habilidad desde el inicio. La mayoría de las habilidades NEN conllevan lo que se conoce como la ventaja del primer impacto, lo cual significa que son más efectivas cuando se emplean como sorpresa. La habilidad meteoro engañador de Moro era un ejemplo perfecto de este concepto, y los golpes de Tagore imbuidos de onda expansiva no distaban de ello. Si Moro hubiese estado en el lugar de Tagore habría disimulado su habilidad, atacando con golpes convencionales para infundir en el adversario una falsa sensación de seguridad. Solo después de generar una brecha, desencadenaría una embestida sorpresiva devastadora con el golpe potenciado por la onda de choque. Con el factor sorpresa, existía una alta probabilidad de que pudiera haber liquidado el encuentro con un único impacto. Pero Tagore había dilapidado esta ventaja estratégica al exhibir su habilidad de inmediato. Fue una confianza ciega. No obstante, en un escenario competitivo como el Coliseo Celestial, donde el reconocimiento se adquiría mediante la exposición pública, la mayoría de los luchadores no podían permitirse el lujo de ocultar sus habilidades por mucho tiempo. En cuanto a Moro, no le quedaba más alternativa que proceder con cautela. Cualquier revelación innecesaria de sus capacidades solo lo haría más vulnerable a intentos de asesinato. Tagore debería sentirse agradecido por eso. Moro caviló para sus adentros. Si exponer su habilidad no representara un problema, Moro estaba convencido de que podría establecer con facilidad una estrategia de definición que le haría pagar caro a Tagore su exceso de confianza. Pero no había lugar para que hubiera pasado si. El rostro de Moro permaneció sereno mientras se concentraba en los desplazamientos de Tagore. En medio de sus cavilaciones, una idea cruzó su mente. ¿Por qué no aprovechar esta contienda para practicar el juego de pies paso gacela? Tagore, ajeno a los cálculos internos de Moro, volvió a avanzar. Su ímpetu por atacar irradiaba de él como ondas de calor. Ráfagas agudas de aire acompañaban sus puñetazos mientras lanzaba una andanada de golpes, cada uno cargado de intenciones mortíferas. La concentración de Moro alcanzó su cenit al eludir cada acometida. A pesar de esquivar varias embestidas, se vio forzado a retroceder paso a paso. En cuestión de instantes, Tagore había propinado centenares de puñetazos. A pesar de que Moro se enfocaba en la defensa, algunos de los golpes, potenciados por el NEN con forma de onda expansiva, lograron acertar. Afortunadamente, Moro había distribuido la mayor parte de su NEN defensivamente por todo su cuerpo y empleó su juego de pies para mitigar parte del impacto, por lo cual los golpes no mermaron su condición física. 1 minuto, 2 minutos. A medida que el tiempo transcurría, los puñetazos de Tagore se transformaron en un torrente continuo de ataques. Pero las maniobras defensivas de Moro se volvieron más precisas e intuitivas, al punto que resultó imposible para Tagore asestar otro golpe contundente. Lo percibo con claridad ahora. A través del caos de alta velocidad de la batalla, Moro se adaptó gradualmente a las pautas de agresión de Tagore. Con su juego de pies volviéndose más fluido y natural, Moro ya no se sentía aprisionado por la presión abrumadora de antes. Llegados a este punto, sin importar cuánto Tagore ajustara sus ángulos de ataque o extendiera su NEN, sus embestidas seguían errando el blanco.
Tagore también lo advirtió. Su expresión de excesiva confianza del inicio del combate se había disipado por completo, reemplazada por una frustración creciente. Maldita rata. ¿Acaso solo sabes esquivar? Impulsados por la cólera, los movimientos de Tagore se volvieron aún más rápidos, pero también más desordenados. Moro no hizo caso a las provocaciones de Tagore. No estaba seguro de cómo describir lo que experimentaba en aquel instante. Cada vez que eludía uno de los golpes de Tagore, cada vez que veía la extensa ola de Nen pasar inofensivamente ante él sentía una extraña suerte de euforía, como la excitación de ir a la deriva al límite de una curva cerrada a velocidad vertiginosa. Quizás era la sensación de realización o tal vez era algo completamente distinto. Pero ese sentimiento era agradable. Moro también se percató de otro detalle. A pesar de hallarse en medio de un furioso chaparrón de ataques, aún podía pensar con lucidez. Era como si una porción de su mente se hubiese retirado para observar el combate desde una perspectiva en tercera persona. Las luminarias de la arena alumbraban el estrado de abajo, revelando cada partícula de polvo a la vista, y dentro del aura en que giraba alrededor de Tagore, Moro podía descifrarlo todo. La tensión, la furia, la creciente desesperación. Está perdiendo el control, pensó Moro con calma. En el estrado se desarrollaba la batalla. Entre el público, la multitud bramaba de excitación. Para la mayoría de los espectadores, en particular los partidarios de Tagore, parecía que su campeón dominaba la lid. Las aclamaciones se tornaron ensordecedoras. Sin embargo, aquellos que no poseían Nen no podían captar las verdades sutiles que se manifestaban en el estrado. Moro. Entre los asistentes, varios combatientes veteranos del nivel 200 observaban en un silencio atónito. La manera en que Moro eludía las agresiones, su capacidad de adaptación sosegada, era algo que rara vez se presenciaba. Se está fortaleciendo. Está mejorando durante el combate. Un luchador entre la multitud no podía dar crédito a lo que veían sus ojos. El público solo percibía la agresión abrumadora de Tagore, pero los contendientes experimentados vislumbraban algo más espeluznante. Moro estaba asimilando rápidamente las mismas técnicas que se utilizaban en su contra. Tagore está liquidado. Un luchador con 9 triunfos en el nivel 200 se puso de pie y negó con la cabeza. Cuando una hoja pierde su filo, cuando un puñetazo pierde su contundencia, la derrota se vuelve inevitable. Sobre el estrado, el ritmo de Tagore vaciló, y su furia alcanzó su clímax. Moro, quien había conservado sus fuerzas, aprovechó el instante perfecto, y con un único golpe preciso, envió a Tagore al suelo. La arena se sumió en el silencio. Los jadeos resonaron en las tribunas mientras los espectadores contemplaban la escena en estado de shock. ¿Cómo pudo Tagore, quien había mostrado tal dominio, ser derribado por un solo impacto? En el confín de la audiencia, el apuesto hombre que había observado a Moro en silencio se puso de pie de repente. Sus ojos, colmados de curiosidad y anhelo, se fijaron en el joven combatiente que se alzaba victorioso en el estrado. «Hay algo ahí», murmuró el individuo. «Algún tipo de poder más allá de todo cuanto he conocido».